Vamos a ver lo que queda del tema, que para muchos sigue siendo un repaso, pero bueno. Vector de posición, derivación de funciones vectoriales. El vector de posición simplemente es el vector que va desde el origen hasta el punto donde estamos, ¿no? Aquí tengo dos ejes, eje X y eje Y, pues ese punto de ahí está en el 4i2j, pues se me da la posición de este objeto que puede haber ahí. Si ese objeto se desplaza y dentro de un rato está aquí, pues su posición ahora será esta, 10i más 2j, etcétera, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones ese vector de posición es una función del tiempo, es decir, el valor de x depende del tiempo, el valor de y depende del tiempo, el valor de z depende del tiempo, o depende del tiempo solo alguna de esas componentes del vector R, ¿no? Pero es una función del tiempo. De tal manera que nosotros, pues, vamos a poder hacer algunas de las operaciones que hacemos en matemáticas con las funciones. Si R es una función derivable, pues podré derivarla. Nosotros vamos a usar habitualmente la notación derivada de la función, la variable respecto a la que variamos, partido por diferencial de la variable respecto a la que estamos derivando. Bueno, pues esto que es derivada de una función de x respecto a x, esa es la forma de leerlo. El numerador y el denominador es lo que llamamos diferenciales, el diferencial de la función, el diferencial de x. Ya veremos más adelante cuando toque qué sentido físico tiene. Esto es equivalente a lo que hacen en matemáticas cuando te dicen que y es igual a f de x y te dicen que la derivada es y', ¿no? Bueno, pues nuestra y' y nuestra diferencial de f de x respecto a x es exactamente lo mismo. Vale, entonces, cuando tengamos que derivar, aquí tengo puesto un diferencial respecto a x, pero en muchas ocasiones nosotros vamos a derivar respecto al tiempo, va a ser nuestra variable. Tendríamos entonces diferencial de una función y ahora en vez de ser una función de x sería una función de t y aquí abajo diríamos partido por diferencial de t, ¿no? Esto se lee pues derivada de una función de t con respecto al tiempo. ¿Qué reglas se usan para derivar funciones? Pues las mismas que habéis estudiado en matemáticas. Es decir, estas que tenéis aquí. Vamos a reproducirlas escribiéndolas y las vamos a comentar brevemente. Bueno, regla número A, número 1. La derivada de una suma, en este caso tengo una suma de funciones vectoriales, se supone que son funciones vectoriales que dependen del tiempo, ¿verdad? Pues es simplemente la suma de las derivadas. La derivada de la primera más la derivada de la segunda, en este caso como hay un menos, pues el menos lo ponemos aquí, ¿verdad? Menos la derivada de v con respecto a t, y hay otro menos ahí, menos la derivada de w con respecto a t. Y ya tengo pues mi derivada. La segunda regla que tenéis es pues la derivada de un producto, ¿no? Un producto de un escalar, de un número por un vector. Cuando yo tengo que multiplicar un número por un vector y lo tengo que derivar después, pues aplicamos lo mismo que hacíamos en matemáticas. Es la derivada del primero, es decir, de la derivada del número con respecto a t. El número este es una función, puede ser una función numérica, es decir, puede ser una función del tiempo. No tiene por qué ser un número constante, por lo tanto la derivada de respecto de t no tiene por qué ser 0, ¿verdad? Por el vector v más el número o la función numérica sin derivar que multiplica a la derivada del vector con respecto al tiempo. Esto mismo se puede hacer con los tres productos que hemos visto. Un escalar por un vector, que es este de aquí, pero también me sirve cuando es un producto escalar derivada de de v por w, voy a poner derivada de v
por v doble, que es un producto escalar con respecto al tiempo, pues hacemos lo mismo, es la derivada del primero con respecto a t, producto escalar por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, producto escalar por la derivada del segundo. Y si en vez de ser producto escalar es producto vectorial, pues es exactamente igual, derivada de v producto vectorial por v doble diferencial de t, pues es la derivada de v con respecto a t, producto vectorial por v doble más v sin derivar, producto vectorial por la derivada de v con respecto a t. Así que si os fijáis, pues no hay mucho misterio. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí tenéis un ejemplo muy sencillo, derivada de la función r, que es una función del tiempo con respecto al tiempo, y me dice, bueno, la función r es todo esto, 4 más 2t por i más 2 por j. Pues para derivar tengo que derivar este paréntesis de aquí, la derivada de ese paréntesis es 2, pues me quedaría 2 por i, y esto sería la derivada de 2, que es una constante y por lo tanto por la derivada de una constante es 0. Así que esta derivada es simplemente 2 por i. Veamos los ejercicios que vienen a continuación, que son relativamente sencillos. Empezamos por el ejercicio 12, lo vamos a hacer aquí mismo. El ejercicio 12 dice, que 12 más raro me ha salido, bueno, el ejercicio 12 dice que si r es, r que es una función del tiempo, es 5t al cuadrado por i más 8 por j menos t por k, pues me dice que cuál es la derivada de esa función de r de t con respecto al tiempo, ¿verdad? Así que la derivada, ¿cuál será? Pues voy derivando cachitos. Primero esto, de aquí. Esto lo divido en 3 derivadas. La derivada de esto, más la derivada de esto, más la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de 5t al cuadrado? Pues es 5 por 2, 10t por i. Más la derivada de 8 es 0, sería 0 por j, no lo ponemos. Y menos la derivada de t, que es 1 por k, pues menos k, y ya lo hemos derivado. Fijaos que es muy sencillo. Además, trabajamos con funciones mucho más simples que las que soléis usar en matemáticas. Aquí casi siempre van a ser funciones polinómicas o funciones trigonométricas sencillas, ¿no? La derivada del seno, la derivada del coseno, etcétera, etcétera. Bien, tenemos otro ejercicio aquí, el ejercicio 13. Del ejercicio 13 nos vamos a la siguiente página, que aquí ya no cabe, y me dice que tengo una función vectorial, que es la función a igual a 5t al cuadrado, 5 por t al cuadrado por i, más 15 por j. Y me pide el valor de la derivada del módulo y el módulo de la derivada para t igual a 2. Así que primero la derivada del módulo y luego el módulo de la derivada. Para calcular la derivada del módulo tengo primero que ver cuánto vale el módulo, ¿no? El módulo de esto será la raíz cuadrada de 5t al cuadrado, que es 25 por t a la cuarta, más 15 al cuadrado, 15 al cuadrado, que creo recordar que eran 225, pero lo voy a comprobar, sí, 225. Vale, pues eso es ese es el módulo de A,
Y ahora voy a tener que hacer la derivada de ese módulo, ¿no? Así que, ¿cuál es la derivada de toda esa raíz, de la raíz cuadrada de 25 por t a la cuarta más 225 con respecto al tiempo? Pues es 1 partido por 2 veces la raíz, ¿no? 1 partido por 2 veces esa misma raíz, 25t a la cuarta más 225 multiplicado por la derivada de lo de dentro de la raíz, que yo lo voy a poner aquí arriba, que sería 25 por 4t al cubo. Y esto se puede simplificar un poquito, ¿no? Porque sería 50 por t al cubo partido por la raíz cuadrada de 25 por t a la 4 más 225. Esta sería la derivada del módulo. Me dice que calcule el valor de eso cuando el tiempo es 2. Así que, ¿cuánto vale eso cuando el tiempo 2? Pues el valor será 50 por 2 al cubo dividido por la raíz cuadrada de 25 por 2 a la cuarta más 225. Vamos a meter todo esto en la calculadora, a ver cuánto sale. Sería 50 multiplicado por 2 al cubo, que es 8. Estos son 400 lo que sale arriba, y lo de abajo pues sería raíz cuadrada de 25 por 2 al cuadrado, que es, perdón, a la cuarta, que es 16, más 225, que es 25, ¿verdad? 25. Y me queda que 400 dividido por 25, pues es 16. Así que el valor que me están pidiendo es 16 de las unidades que sean, ¿no? Esto sería la derivada del módulo. Ahora vamos a ver B, el módulo de la derivada. ¿Cuál es la derivada? La derivada de A con respecto a t, pues será la derivada de 5t al cuadrado por i, que será 10t por i, más 15j, la derivada de 15 es 0, ¿no? Porque 15 es una constante, no es función del tiempo, así que es algo tan simple como esto. ¿Cuál es el módulo del vector A? Pues será el módulo de este vector, que es la raíz cuadrada de 10t al cuadrado, es decir, 10t. ¿Y cuánto valdrá entonces el módulo de A cuando t vale 2? ¿Qué es lo que me piden? Pues será 10 por 2, será 20. Las unidades que corresponden. Así que fijaos bien lo que dice aquí al final del problema, que es importante. El módulo de la derivada y la derivada del módulo no son iguales. Así que, ojito con esto. Bien, nos quedaría el apartado de integración de funciones vectoriales, pero nosotros no vamos a meternos aquí porque esto lo veis en matemáticas en segundo de bachillerato. El año que viene veremos un poquitín de cálculo integral cuando empecemos física, porque lo vamos a necesitar. Cuando todavía no lo hayáis visto en matemáticas, veréis que es muy sencillo en los casos más simples, en los casos más complicados, pero esos no nos afectan a nosotros de momento, pues es un poquito más lioso y eso os lo contarán en matemáticas. Así que bueno, pues esto es la teoría del tema.